Buenas, esta es la continuación del anterior video sobre la cadencia auténtica. Dije que quedaba pendiente hablar sobre el papel estructural de esta cadencia. Naturalmente, para hablar sobre este asunto hay que tocar varios otros temas. Este video tratará de manera general sobre sintaxis armónica y tendrá también una continuación. Comenzaré citando un texto de August Halm, un teórico de la música que se enmarca en una corriente de la teoría llamada energética, en la que se suele incluir a otros teóricos como Heinrich Schenker o Ernst Kurth. Bien, en este texto Halm habla de la forma sonata como una unidad orgánica, como una síntesis de la que la cadencia en armonía es una imagen y un modelo. Se refiere específicamente a una sonata de Beethoven. Es un texto un poco extenso, pero vale la pena leerlo. Si tocamos o escuchamos una sonata o sinfonía típica de Beethoven después de una sonata o sinfonía típica de Mozart, sentiremos como si la música fuera repentinamente conquistada por la severidad. La música parece haber adquirido un objetivo y una voluntad, y aquello que es contemplativo o lúdico ha desaparecido o ha sido suprimido. Parece perseguir firmemente un camino recto, trazado desde el principio, que actúa como una ley o una poderosa compulsión. Además, una característica importante de la música de Beethoven es que percibimos que esta fuerte impresión de inmediatez se despierta en los primeros compases de una pieza, en lugar de durante su transcurso, y ciertamente no como una síntesis después de haber alcanzado su objetivo. La gran virtud de Beethoven es la disciplina. Es estricto con su música y consigo mismo, y a esto sus obras deben su prolongada duración de energía vital. No es la elevada profundidad de sus ideas, ni un elemento individual o incluso una suma de belleza, sino la forma en que todos los eventos están ordenados, meditados y deseados, lo que distingue las obras de Beethoven, hasta tal punto que la mayoría de las obras de Mozart y Haydn parecen menos logradas o incluso menos elaboradas en comparación. Pero Beethoven domina la música mientras la sirve, y la domina mientras la obedece. La voluntad espiritual brilla e irradia desde el acto de creación, y este brillo no se desvanece ni siquiera cuando la belleza se desvanece. Así, debemos a Beethoven la idea de la forma como acto espiritual, y la victoria completa y definitiva sobre la idea de forma como un mero ordenamiento del material. En este sentido, la forma en su conjunto es una síntesis magnífica, comparable a lo que ocurre en la cadencia armónica, en la que la conciencia unificada de la tonalidad surge como contenido rector, intención y éxito de un proceso armónico. Bueno, a pesar de que empecemos hablando de la unidad de la forma, me centraré principalmente en la estructura tonal de la música. Como sería muy ambicioso tratar de una composición entera, simplemente voy a analizar cómo una frase armónica se desarrolla y llega a constituir un todo orgánico, de la misma manera en que es un todo orgánico, la síntesis de la que hablaba Halm, una forma sonata de Beethoven. De esta manera comprenderemos el papel de la cadencia de la que hablamos en el video pasado. Inmediatamente hay que dejar en claro qué es la música. Cabría preguntar el porqué de esta pregunta filosófica. Yo creo que hay que tratar de esta cuestión porque si tenemos presentes ciertas ideas sobre lo que es la música, las explicaciones sobre, en este caso, un aspecto de la música, que es la armonía, resultarán musicales y no un contenido teórico que en realidad no ayude a explicar la música, sino que se queden en un plano meramente gramatical. Estoy haciendo referencia, por supuesto, a la distinción de Felix Salzer entre el plano gramatical y el plano significante en la teoría musical. Bueno, sobre qué es la música tenemos un par de ideas. En primer lugar, pretendo que estas ideas resulten evidentes de manera intuitiva de la experiencia que cada uno tenga con la música, ya sea interpretándola, componiéndola o simplemente escuchándola. La primera idea es que la música es una dialéctica con sonidos, o más precisamente con tonos, es decir, un proceso dialéctico, lo cual seguramente resulte más evidente que nunca
al experimentar una sonata o una sinfonía de Beethoven. Ahora bien, ¿qué entendemos precisamente por dialéctica en este contexto musical? Dialéctica en general se refiere a un proceso en el que el progreso, el cambio o algún resultado se obtiene mediante antagonismos u otro tipo de oposición. Para empezar a entender cómo se da este proceso en música, podemos dar una interpretación dialéctica simple sobre algo igualmente simple, a saber, una escala mayor. En esta escala reconocemos la tónica como el principio y el fin. Esta se origina en la tónica y regresa a ella. En yuxtaposición con la tónica, el momento de reposo, se forma la escala, el momento del movimiento. Esta síntesis entre dos elementos, cada uno teniendo el efecto de reposo y de movimiento respectivamente, es la que conforma el proceso dialéctico. Haciendo un ejercicio de abstracción, podríamos considerar a esta escala como un símbolo del fluir natural de la música tonal, porque una escala así empieza en la tónica como punto de partida y concluye en la tónica como su objetivo. Podríamos decir que, melódicamente, la tónica y en menor medida los otros miembros de su tríada suponen puntos estables de reposo, al cual tienden los demás grados de la escala, que suponen el movimiento. Todo esto de manera muy simplificada. Por otro lado, de manera vertical, tendríamos la oposición fundamental entre consonancias y disonancias, tan importante para el movimiento y la unidad de la música. ¿Cómo se da esta dialéctica en el plano armónico de la música? Para empezar a entender esto, podemos volver a la cita de Halm. La cadencia a la que el autor se refería específicamente es la siguiente: primero, cuarto, quinto, primero, que es una cadencia auténtica compuesta. Recordando lo expuesto en el anterior video, la fuerza de la dominante proviene de su relación de quinta justa con la tónica, relación que se da en la segunda parte de la progresión, quinto primero. Ahora bien, en la primera parte de esta progresión, primero cuarto, también tenemos una relación de quinta, la tónica en este caso funcionando como dominante de la subdominante. De esta manera, la conciencia unificada de la tonalidad referida anteriormente surge de una contradicción inherente presente en esta cadencia. Al llegar el cuarto, el acorde precedente, concebido como tónica, se reinterpreta retrospectivamente como dominante, lo cual provoca un estado de contradicción interna que se resuelve cuando el siguiente acorde, es decir, el quinto, conduce al primero, confirmándolo como tónica. Así, de la unidad destruida del acorde de tónica, escindida en su significado, nace la unidad mucho más elevada de la tonalidad. Por cierto, para Halm la segunda fase dialéctica de la progresión, quinto primero, es un axioma del movimiento musical. Según este autor, la cadencia, entendida en este sentido, es el fundamento y la imagen primordial de la creación musical en general. Toda la música, dice, no es otra cosa que una variación enormemente ampliada de la forma musical primordial, es decir, de la cadencia, cuyo germen primigenio es la dominante con su movimiento interno hacia la tónica. Lo mismo opina Hans Schloss, quien dice: toda obra musical puede ser considerada, en cierto modo, como una ampliación, a veces gigantesca, de la cadencia, por lo que es preciso reconocer en la cadencia la fórmula fundamental, el germen inicial de toda armonía y aún de toda composición, de toda forma en suma. Ella representa el principio básico. Podríamos recordar la primera cita en la cual se comparaba toda una sonata con esta cadencia, que representa, al menos por el momento, una abstracción. Limitándonos otra vez al análisis armónico, podríamos ir analizando relaciones dialécticas entre acordes, y probablemente llegaríamos a un sistema de análisis armónico similar al de Hugo Riemann. Que yo sepa, el propio Halm no elabora un sistema como tal. Cito la historia de la teoría musical de Cambridge. Al igual que Hauptmann y Halm también, Riemann se interesó por la lógica de las relaciones de los acordes,
y desarrolló el modelo dialéctico de las funciones armónicas que Hauptmann había esbozado anteriormente, en el que una tónica tética se contrasta con una subdominante antitética, lo que conduce a una dominante sintética. Riemann describió las armonías secundarias restantes en términos de su asociación con uno, y en algunos casos dos, de estos tres acordes primarios, un enfoque que anticipa su clasificación posterior de las armonías tonales según tres categorías funcionales. Estas tres categorías son las funciones muy conocidas de tónica, subdominante y dominante. Pues bien, con tal sistema yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué contarles todo esto? Entonces, bueno, porque sí creo que estos teóricos tienen algo de razón. Decíamos anteriormente que para Halm la segunda fase dialéctica de la progresión quinto primero es un axioma del movimiento musical. Aquí deberíamos restringir un poco la idea. En concreto es un axioma del movimiento armónico, lo cual no es poco. Una tesis fundamental que debería quedar clara es que la relación entre tónica y dominante, basada en la relación de quinta, que en esta relación se fundamenta todo el concepto armónico de la música tonal. Regresando a la cadencia compuesta analizada anteriormente, debemos decir que, en efecto, en esta se realiza muy exitosamente la conciencia unificada de la tonalidad, y también podríamos entenderla sin problema como una especie de estructura fundamental de la música tonal. Ahora bien, como estructura realmente fundamental, creo que no es la progresión definitiva que estamos buscando. En concreto, lo que sobra es el segundo término, la subdominante, que en realidad lo que está haciendo es elaborar la siguiente progresión, que sería la más básica. Primero, quinto, primero. Esta progresión es verdaderamente la estructura armónica fundamental, que no es exactamente una cadencia, por cierto. Sí es una cadencia, la auténtica perfecta de la que veníamos hablando, en sus últimos dos términos, pero, por supuesto, un movimiento armónico no llega a una cadencia desde la nada. Al colocar en primer lugar el acorde de tónica, lo que estamos haciendo es establecer un punto de partida del movimiento armónico, al mismo tiempo que establecemos un punto de llegada, la segunda tónica. A pesar de haber cambiado la progresión, todavía la podemos interpretar dialécticamente de manera exitosa. En esta ocasión cito a Robert Snarrenberg, quien a su vez comienza citando a Hegel, que hace una contraposición entre materia y espíritu. La materia tiene su sustancia fuera de sí. El espíritu, por el contrario, reside en sí mismo. Y esto justamente es la libertad, pues si soy dependiente me refiero a otra cosa, que no soy yo, y no puedo existir sin esa cosa externa. Soy libre cuando estoy en mí mismo. Mientras la tríada permanece en sí misma como un concepto independiente de cualquier tono particular, es indeterminada. Se vuelve determinada cuando se actualiza mediante una configuración triádica particular de tonos que niega todas las demás tríadas, al mismo tiempo que determina una tríada particular. La configuración triádica de tonos en sí misma también es indeterminada en cuanto a entidad material. Se vuelve determinada solo cuando se contrasta con otras cosas, es decir, con tonos que no son de esa tríada. La negación produce determinación. El proceso conduce a una individualidad cuya identidad es el proceso de su determinación. La conjunción contrapuntística de la orlínea y el arpegio del bajo, nosotros diríamos la relación tonal de quinta, actualiza una tríada y, al mismo tiempo, da origen a una serie de tres tríadas, cada una de las cuales puede convertirse en la tesis de un nuevo proceso dialéctico. Esta es la vida de la idea musical, su proceso de devenir para sí misma en el proceso de afirmación, negación y sublimación. También debemos señalar que, como la sonoridad del medio, el quinto, es disonante, la progresión como un todo produce la sucesión consonancia-disonancia-consonancia, es decir, reposo, tensión, reposo, afirmación, negación y sublación. Es a través de esta oposición dialéctica entre consonancia y disonancia armónica como se obtiene la unidad tonal. Además, esta progresión también representa,
como la escala que vimos anteriormente, una abstracción del movimiento armónico. Movimiento dirigido hacia la quinta superior, tensión, y la finalización del curso con el retorno al tono fundamental, el reposo. Un apunte. Es cierto que esta progresión es armónica, aunque si nos fijamos bien no podemos dejar de notar también el elemento contrapuntístico presente en ella. La cosa es así. Podemos separar el contrapunto de la armonía, pero no la armonía del contrapunto. Al elemento contrapuntístico se refería la cita como la conjunción de la urlínea, que sería la melodía, la tiple, y el arpegio del bajo, como si se tratara de un constructo contrapuntístico del contrapunto especies. Aunque en realidad la progresión es claramente armónica, como se subraya con los números romanos. ¿Estamos de acuerdo entonces? La interpretación dialéctica de una progresión armónica, que para nosotros, al igual que para Halm, funciona como forma musical primordial, entre comillas. Sin embargo, si Halm veía en su cadencia una especie de abstracción del proceso dialéctico musical, primero quinto primero no es para nosotros una simple abstracción, sino que se realiza materialmente en la música, como veremos en el próximo video sobre sintaxis armónica. Para terminar haré otra cita de la historia de la teoría musical de Cambridge, que resume de manera estupenda todo lo dicho hasta el momento. Las armonías en la música clásica, Haydn, Boccherini, Mozart, Beethoven, como las de la música barroca, tienden a ser claras e inequívocas en sus referencias a la tónica, ya sea un acorde o un grado de la escala. Pasajes completos e incluso piezas enteras pueden escucharse como progresiones armónicas a gran escala, en las que la música asume una sensación de impulso y progreso casi inevitables hacia una meta armónica distante pero previsible. Por lo tanto, a veces se dice que las piezas se desarrollan internamente, a partir de ciertas tensiones inherentes al material musical. Estas tensiones tonales constituyen una lógica musical análoga a la idea de la premisa antecedente y la conclusión consecuente, que permite a los oyentes predecir tanto el curso inmediato de los acontecimientos como las modulaciones que articulan el argumento musical más amplio. En este sentido, la organización armónica de la música clásica puede incluso entenderse, en el sentido de Fichte y Hegel, como una dialéctica en la que la dominante se opone o incluso niega a la tónica. La dominante y la tónica entran en una lógica musical racional y contrastante, homóloga a otras oposiciones, como las de disonancia y consonancia, tensión y resolución, etc. En la sonata, la recapitulación en particular constituye un momento de síntesis, en el que la música escuchada anteriormente en la dominante recurre en la tónica y por lo tanto asume un significado musical completamente diferente. En este sentido, la tensión que subyace a la música tonal forma lo que Rose Rosengart Subotnick ha descrito como el equivalente musical de la razón.